finalizarlo. Bueno, entonces ya entrando en esta segunda parte, pues, oigan, hay que saberse una cosa, ¿no? Mira, incluso ni siquiera por fuera de toda esta profundidad que nos agarra, pues, este tema respectivamente, tienes que irte quedando con las palabras directas. Por ejemplo, los principios de la ética natural. ¿Y cuáles son? Hemos revisado simplemente dos, nos hemos quedado en el tercero, ¿no? Uno de los principios son la autonomía y la inviolabilidad. Y el otro es el principio llamado de justicia, es decir, la igualdad de los derechos. Ahora, y sobre eso, hay que ver a otra cosita, ¿no? Que es justamente este tercer capítulo, que es donde nosotros ya nos habíamos quedado. El principio de benevolencia, ¿verdad? La incapacidad de producir daño. Y que justo pues y curiosamente pues aquí ha sido pues una pregunta hecha en una convocatoria pasada. Muy fácil de sacar, simplemente pues entendiendo la primera parte respectivamente. Bueno, así que no perdemos más tiempo, que al final de cuentas, pues mejor en cuanto terminemos antes, nos seguimos estudiando otros capítulos importantes de morfofunción y de biología celular. Bueno, principio de benevolencia es prácticamente esto, la relación de la incapacidad de hacer daño, de producir daño. Bueno, pues en el único, o prácticamente, ¿por qué dice en el único? Bueno, ya. En el único principio que todas las religiones coinciden es en este. Mira, punto a tener en cuenta. Bueno, incluso lo podríamos poner pues de color rojo porque sí, es demasiado importante. El budismo, el islamismo, el cristianismo, todas las religiones te enseñan a que no se debe hacer daño al otro. Hipócrates incluso ya enseñó como fundamento de la medicina el primum non nocere. ¿Qué significa esto? Que vale oro. El primero, no hacer daño frente a que tú vayas a presentar tu ayuda como médico, como personal de salud, como estudiante de medicina. Recuerda, estás tratando con vidas, entonces el principio que te tiene que guiar siempre es el principio de no hacer daño. Primero, no hacer daño más de lo que ya está afectado pues en el paciente respectivamente, ¿no? Entonces, este mandato profundamente inscrito en la naturaleza debe ser entendido como no hacer daño a ningún ser del universo. Se extiende entonces a minerales, plantas y animales y a más, ¿no? Tal vez el ser humano es el único ser que lastimosamente mata sin necesidad y que destruye por placer. El mundo oriental es más respetuoso de este principio con respecto a quién, pues al mundo occidental. Y claro, esto es una idea que sí vale la pena tener en cuenta, porque mira, está visto en diferentes culturas asiáticas del mundo oriental, se respetan mucho más cosas que lo que sucede de este lado del charco, donde prácticamente, pues, a veces incluso, pues, no sé, hasta son los principios básicos de lo que es la naturaleza usados con fines malos, con fines políticos y demás otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto o esta parte del libreto es un poquito pues incuestionable en sí. Por eso nos extraña ver las vacas a nosotros en la India entrar y salir por los templos y pasearse por las calles, mientras muchas personas incluso están muriendo de hambre, porque claro, se respeta pues directamente a este animalito allá. Y claro, este lado, ver eso, pues oye, ya lo tenemos y ya pues es por la costumbre, la creencia y obviamente por esta partecita en sí. Ahora, mira esto, dice que para vivir hay que destruir. ¿Y eso por qué? Mira, es cierto, pero bueno, esto llega hasta un cierto punto. Si bien es cierto, recuerda, para vivir hay que destruir, sí, pero como siempre, pues produzcamos el menor dolor posible en sí. A ver, cuando le preguntaron a Gandhi por qué comía vegetales en vez de comer carne, él respondió, pues para poder vivir, la violencia es imposible de evitar. Y es menos violencia comer pues una fruta que cae del árbol que directamente pues matar a un animal. Y como siempre pues entrando en este tema es pues realmente muy reflexivo en la vida de una persona, más que educativo puro y duro, pues oye, yo creo que la opinión es personal de cada uno y a ver pues cómo sería esto más en una charla y conversación. Schweitzer definía admirablemente a la ética como la reverencia por la vida. Cuidado, alguna vez han sido preguntados qué opinaba tal autor de qué cositas, aunque es muy difícil a veces acordarse los nombres. Entonces, básicamente, la señora ética se basa por tres principios básicos. Acuérdate, la primera y esta última que acabamos de ver, el principio de justicia. Necesidad de la ética. Ya, esto va a comentarios.
Anteriormente vimos que la justificación de la ética es ¿qué cosa? ¿Con qué rayos? ¿Cuál es la justificación de que existe la ética? Adecuar los instintos a la parte superior y racional del ser humano. Ahora hay que ver la necesidad de la ética. ¿Cuál es su necesidad? Entonces debemos preguntarnos si es necesaria la ética para los individuos y si es necesaria para la sociedad. Y la respuesta es obviamente sí, para ambos es afirmativo, es necesario. A ver, para el individuo necesita la ética por dos razones principales. A ver que la primera es porque ella, la ética, dirige todas las acciones a su bien. Si alguien no tiene una ética que rija sus acciones, prácticamente estas, o sea, sus acciones, lo conducen a su aniquilamiento. Así que ten cuidado con toda esta frase filosófica. Si una persona no tiene una ética que conduzca sus acciones, híjole, sus acciones van a acabar aniquilándolo. Un ser humano puede dejarse llevar por el deseo desordenado de, por ejemplo, la fama o, por ejemplo, el dinero. Por ejemplo, destruyendo así hasta su propia existencia. ¿Y cuántos casos no se han visto de esto? Buscando un bien particular, se aleja del bien total o el bien de la existencia. La ética entonces tiene que establecer prioridades. Pone una tabla de valores para que rija la conducta del ser humano en bien de él mismo. Entonces, es importante que la ética, se necesite la ética para regir el comportamiento, pues sí, porque si no, esto acaba en estragos. Y la segunda razón por la cual la ética es necesaria para cualquier persona es justamente para darle la unidad existencial. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Pues es imprescindible para el ser humano que todos sus actos sean, ojo con la palabra, sus actos del ser humano tienen que ser centrífugos. ¿Qué significa esa palabra? Que le salgan del interior, que broten de un núcleo, que no estén ni divididos ni en contradicción, que le nazca. Quien no tiene unidad en sus propósitos ni en sus actos está, pues bueno, es una mentira vital. Esta es una de las causas de la neurosis del hombre moderno, cuyo fin a veces es moverse simplemente por otros fines que obviamente no te lo van a decir, ¿no? La ética, entendida como el conjunto de normas que brotan del ser mismo, da unidad y ordenamiento al ser humano. Entonces, esa es una necesidad importante que debería cubrir la señora ética, el dar la unidad y el ordenamiento a nosotros. Entonces, recuerda que la ética, y esto un poquito más tranquilamente, no es una ciencia solamente social. Es algo personal que tiene que practicarse en la soledad, al igual que también tiene que practicarse en conjunto con la muchedumbre. Es más difícil ser ético en la intimidad que en la vida social. Mentir a los demás, chicos, no es difícil. Mentirnos a nosotros mismos, wow, eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces eso, como decimos, este tema es el único tema reflexivo a saco que tiene toda educación para eso y por no decir casi toda la carrera, ¿no? Entonces tú dices, pues sí, tiene razón esta parte. Muchos actos pueden parecer éticos a los demás, pero por ejemplo para nosotros sabemos que tal vez no lo son, y esto causa la desarmonía que a veces experimentamos. Y lo contrario también puede darse, o sea que un acto que nosotros hagamos y que los otros juzgan como un acto no ético, nosotros lo percibimos en nuestro interior como si fuera ético, y a nosotros nos produce armonía interior, pero es que al resto no le produce esa armonía. Entonces, al final de cuentas, como ya lo hemos visto ayer, es cuestión de perspectiva, pero justamente esto tiene un buen mensaje respectivo, ¿no? Que incluso podría partirse de otros temas respectivos. Debemos afirmar que siendo la ética una ciencia que rige el comportamiento humano, es algo impositivo y prácticamente eso es decir que tiene que ver con el quehacer, con la acción. Para algunos es por el contrario una ética más fundada en normas más negativas, es más fundada en solo prohibir las cosas y obviamente señalar solo lo que no debería hacerse. Y esto sin duda es una deformidad, porque tú recuerda lo que ayer te han dicho, no simplemente es no hacer el mal, sino principalmente y fundamentalmente es hacer el bien. Eso el libro te lo decía más arribita, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo se ha enseñado la ética
como si fuera un conjunto de prohibiciones y de restricciones, solo así como un manual de normativa. Esto obviamente no llega a nada, porque claro, esto está distinto a la concepción griega. Para los griegos, la ética era una ciencia positiva que daba la unidad al ser humano y lo hacía desarrollar plena y armónicamente. Debemos retornar a esta concepción griega de la ética, entendida como una ciencia del qué hacer, del obrar y que promueve el desarrollo del ser humano y que se confundía prácticamente hasta con la belleza. Para los griegos, lo bueno era bello y viceversa. Con razón decían pues esta palabra loca, panta, calo, cagatos, o sea, todo es bello y bueno. Bueno, ahora eso recuerda que es la necesidad individual que está puesta justamente en acá, la necesidad del individuo. Y el otro, ¿cómo es que la ética es necesaria ya no solo para una persona, sino para la sociedad? La ética también es necesaria para la sociedad, porque claro, esta sociedad es un conglomerado de personas que se unen para vivir en comunidad, con unos fines inalcanzables si es que no hubiera la ética. Entonces el fin de crear una sociedad no podría alcanzarse si es que no existe una ética que los controle. Es condición fundamental que todos los miembros de una sociedad confíen entre sí para que haya el concepto verdadero de sociedad. Esta confianza se manifiesta en el acto simple de, por ejemplo, dar la mano al saludarnos. Y claro, con esto queremos mostrarle al otro que no tenemos un arma y que, claro, podría confiar en nosotros. Esto es uno. ¿Podrían darse más actos de confianza? Pues claro, pero para la sociedad actual, la honestidad, lastimosamente, y ustedes chicos lo saben muy bien, parece que la honestidad está pasando de moda. Asistimos a una desmoralización social que se manifiesta de muchas maneras y tú lo estás viendo y cuántas cosas tú también no habrás visto. Por ejemplo, esto se manifiesta por actos que a veces nos parecen hasta triviales o por otros que ni siquiera no lo son tanto. Nosotros vemos con cuánta facilidad cómo se violan las leyes en, por ejemplo, nuestro país y normas sociales con perjuicios en la misma sociedad. Arrojamos basuras, arrojamos desechos en cualquier parte, violamos las leyes de tránsito, evadimos impuestos, fumamos en recintos cerrados, hacemos ruido molestando a los otros y claro, de esto pasamos a actos más graves como el de no respetar los derechos del otro y peor aún, ni siquiera respetar su propia vida. Entonces, esta falta de ética en una sociedad se va volviendo de cada día y termina por no conmovernos ni por darnos a veces ya cuenta de ello, porque claro, como lo vemos todos los días, oye, mira, que tú veas que los autos todo el rato se pasan el semáforo en rojo, hasta acabas diciendo, pero es que ya es normal, o sea, ni siquiera nos afecta. Otra razón social de la ética entonces es con relación a las o a los profesionales. Y esto obviamente ya te va a inconvenir a ti, ya te llama a ti la atención. Mira, tú tienes que saber lo siguiente, estés donde estés, tú tienes que saber que toda profesión es un servicio a los otros miembros de la sociedad. Quien ejerce una profesión, y mira, no solo te está diciendo del médico, de cualquier persona, quien ejerce una profesión cualquiera, tiene que ejercerla con honestidad y prestar el servicio que obviamente se espera de él. Mira, si yo voy al médico, debo saber que el médico cuidará de mi vida y de mi salud. Y si no es capaz, por lo menos que sea capaz de derivarme. Mira, si solicito los servicios de un arquitecto, obviamente espero que el arquitecto construya mi casa con solidez, que el mecánico arregle bien los frenos de mi carro, y así pues prácticamente aplicaría para todas las profesiones y no solo profesiones, también oficios. Pero, y esto tú lo sabes, a veces vemos cómo el médico hace intervenciones que no son necesarias. Te pide laboratorios que ni al caso, te receta medicamentos que son mucho más caros que ni al caso, o sea, hace cosas que ni siquiera debería hacerlas porque no debería, ¿no? Entonces, mira, con todo esto se va pues casi todo al tacho. El ingeniero construye puentes sin las especificaciones requeridas, el que te vende algún producto o te presta algún servicio lo hace sin ninguna honestidad, todo impredecible o a veces, mejor dicho, improvisto, entonces es pues un desastre. Todo esto no son, o todas estas cosas no son sino síntomas y signos de una patología social. ¿Y cuál es esa patología social? La falta de ética.
Y esto mismo es la causa de muchas veces, o esto mismo es la causa de que muchas veces la sociedad prácticamente pierda la confianza en los profesionales, en los técnicos y en los artesanos, que es lo que diariamente ya vemos en nuestra sociedad, que algunos que prácticamente, por ejemplo, hablando de nuestra rama ya ni siquiera confían en lo que es la medicina, porque obviamente han vivido muchas cosas desde el lado malo, lastimosamente, y que obviamente tú le dices del médico y de la medicina y ellos prácticamente no quieren saber nada directamente, ¿no? Entonces la ética es una necesidad tanto para el individuo como para la sociedad. Que no se te olvide eso, por favor. Son estos dos puntos que acabamos de ver. Es un clima sin el cual sus miembros prácticamente terminarían desconfiando entre sí y obviamente destruyéndose. Esto es una advertencia muy buena. Pero paralelamente, en muchas situaciones, la ética tiene que responder a las circunstancias y realidades sociales del momento, ya que existen hechos que son irrefutables y que aparentemente no son reconocidos socialmente, por el poder que los mismos pueden representar o que van en contra del interés o poder de algunos en su momento, lo que hace que ciertos actos que responden a estos fenómenos puedan aparecer de no éticos, porque claro, ahí también hay influencia de poder y que claro, ellos mismos son capaces de hacer parecer algo como si no fuera ético o al revés, hacer parecer algo que no es ético como si lo fuera. Entonces, wow, constantemente eso tiene que ser retroalimentado y vigilado. Nos vamos a otro punto. Ética y religión. Características y diferencias. Esto ya es más comentario, pero también tengan cuidado con algunas cositas. Es común confundir a la religión con la ética y muchos aún así lo siguen confundiendo. Se piensa que incluso algunos se oponen, o sea que la religión es lo contrario de la ética, o que algunos piensan que son iguales, o que la ética es solo una partecita de la religión. Hay todas estas confusiones. La ética es distinta de la religión. Estas frases a ti te sirven porque, claro, son preguntas no posibles. Las definiciones de cada una de ellas así nos los muestran. Tú sabes que la ética es la ciencia que regula el comportamiento humano. Mira que creo que por cuarta o por quinta vez te están repitiendo el concepto de ética. En cambio, la religión es una creencia que une al ser humano con un ser trascendente. Y claro, de aquí viene su nombre. Religión viene del latín religare, es decir, unir. El hecho de ser distintas, ojo, no quiere en ningún momento significar que son necesariamente opuestas. Al contrario, pueden complementarse. Qué buen dato. Muchas de las verdades fundamentales de la ética, tú sabes que han sido enseñadas por los fundadores de las religiones, a tener en cuenta. En este caso, para una persona religiosa, los conceptos de la ética ya se convierten en sus propios mandamientos ordenados por el ser trascendente y claro, su práctica o rechazo trae o premio o castigo. En cambio, la otra partecita de la moral, pues ya es hablar de otra cosa. La moral es precisamente ¿qué? Es el conjunto de normas de conductas dadas por una religión. No matar, por ejemplo, es un principio de la ética natural, que claro, tú lo puedes volver norma moral al ser enseñado ya por una religión. Entonces, esto es polémico y no excluyente. A veces surge una contradicción entre lo ordenado por la ética natural y lo ordenado por la religión. Mira, tal es el caso de la Guerra Santa entre los musulmanes o las cruzadas entre los cristianos. Aquí el precepto natural de no matar se violó por un precepto religioso que ordenaba obviamente lo contrario. De esto han nacido las cruzadas y demás, ¿no? También puede verse una persona que cumple con los ritos de su religión, pero al mismo tiempo falta a los principios de la ética natural. Ante sus semejantes es repudiado como una persona de gran religiosidad, pero realmente no está cumpliendo ni lo que ordena su propia religión, ni siquiera lo que ordena la propia ética natural. Su religiosidad no es sino una apariencia vacía de contenido, y que de esto obviamente tú encuentras un montón de ejemplos, y es más, ¿no? Como ustedes saben, bueno, fuera de la noticia del asesinato de hace unos días que se produjo aquí en Cochabamba, ha habido otra mundial de una DJ colombiana que lastimosamente pues fue asesinada por su pareja, que era un cristiano de buena familia, pariente, o sea, todo, ¿no?
la típico que nos dicen, no, se va a rezar y demás cosas, pero claro, en la vida real da patadas y da demás cosas, entonces, claro, al final de cuentas, lastimosamente las apariencias engañan, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con esa parte y este párrafo, obviamente en esa parte nos lo recuerdan, que hay que guardar también un poco de cuidado y que las apariencias engañan. Ahora, no solamente la religión tiene que ver con la ética, también el lado opuesto, el ateísmo y la ética. Aceptando la distinción entre religión y ética, también puede verse la falsedad de aquella frase que el señor Dostoyevsky pone en la boca del señor Iván Karamazov. Dice que si Dios no existe, pues prácticamente todo está permitido. Es claro, es que esto lo dijo pues un ateo. Debe tener entonces prácticamente un ateo igual comportamiento ético que el creyente, porque la base de la ética son el humano y la sociedad. O sea que no importa si eres ateo o eres religioso, tienes que tener tu propia ética. El compromiso es con nosotros mismos y obviamente también con nuestros semejantes. Qué feo está narrado este libro, ¿no? Tiene varios saltos y varios malos errores de taipeo. La confusión entre ética y religión no beneficia a esta. Algunos tienen la religión como un conjunto de reglas morales y a Dios como si fuera pues simplemente un fiscalizador de sus actos. Este es el sentido de lo que dice un personaje de Gabriel García Márquez, que dice que yo no creo en Dios, pero le tengo mucho miedo. Para el creyente verdadero, la religión debe ser una unión con el ser trascendental y no solo un código de comportamiento. Cuidado que esta frasecita, plum, como una pregunta. La crisis de la ética en la sociedad actual puede explicarse porque muchos prácticamente han perdido su creencia religiosa. Y claro, al perderla o al perder la creencia, ellos podrían creer que ya no hay pues ninguna norma ética que cumplir y que prácticamente todo es permitido ya también, se van al otro extremo. Por esto, prácticamente todo ser humano debería tener la conciencia de que sus actos tienen que estar encaminados a su propio bien y también al bien de la humanidad. ¿Sí? Es necesario que cada uno de nosotros tenga entonces, obviamente como nos dijeron ayer, un sistema filosófico. Cada uno de nosotros tiene que tener una concepción de uno mismo y del universo, es decir, tiene que tener una cultura que haya sido adquirida por la reflexión y de la cual broten todas nuestras acciones. Si no se tiene una fe, es aún más necesario tener una filosofía que dé la unidad y soporte al comportamiento humano para que este comportamiento sea ético. O sea que aquí no hay que yo soy ateo y ya me da lo mismo todo, no existe la parte de la ética y la moral para mí, no, igual, de alguna misma manera en sí. Bueno, ahora te vas con otro, ética y ciencia. Analicemos cuál debería ser la relación entre la ética y la ciencia. A ver, ¿es necesario que la ciencia tenga una ética? ¿O por el contrario, la ética y la ciencia no tendrían nada en común? A ver, esta parte está interesante. Tiene una frase en clave, ojalá que siga acá. A partir del siglo XVII y hasta las primeras décadas del presente siglo, fue una opinión muy generalizada entre los científicos que la ciencia no debería tener ética, ni tampoco debería tener religión. Antes, por el contrario, la historia demostraba cómo la religión es que muchas veces la había obstaculizado el progreso de la ciencia. Por eso en el siglo XVII decían, nah, esta cosa no sirve, no tiene que ver religión ni nada de influencia sobre la ciencia. Bueno, pero es que esto era hasta ese punto. No era sino recordar el caso de hechos históricos que tú seguramente lo has revisado en el colegio, ¿no? El caso de Galileo Galilei, Miguel Cervantes y otros tantos que fueron lastimosamente condenados por la Iglesia Católica a causa de sus descubrimientos científicos, calificados pues de herejes, ¿no? Bueno, por lo anterior, pues claro, la ciencia debería ser ejercida con libertad y con autonomía absoluta, y nadie tendría derecho a interferir en el trabajo del científico en su laboratorio. Con eso lo han sustentado en el siglo XVII. Pero mira, es una generalización peligrosa apoyarse en uno de estos casos históricos. O tesis como la anterior, pues prácticamente un historiador objetivo conoce que los hechos citados fueron reales, claro, y deplorables, pero también
un historiador sabe que la ciencia se debe mucho a las diversas religiones, las cuales también la apoyaron y promovieron su avance. O sea que ni es por un lado, pero tampoco es por el otro. Entonces, obviamente, con esto hay que tener cuidado. Este antagonismo entre ciencia y la ética ha cambiado a partir de la segunda mitad de este siglo. El hombre moderno, después de estallar la bomba de Hiroshima, no cree que la ciencia sea una actividad tan inocua como para no ser regida para la ética. O sea que sí se necesita. La ciencia en sí misma no tiene sentido, es indiferente y por esto es el ser humano, es el científico el que tiene que dársela, tiene que darle el sentido a la ciencia. Mira, qué buena reflexión. Tú sabes que la dinamita es un descubrimiento que ni es bueno, pero tampoco es malo, porque tú sabes que con la dinamita se pueden hacer las carreteras, pero también se pueden destruir edificios y también se pueden matar personas. Por eso lo justifican, ni es bueno ni es malo. La ciencia a veces, claro, se va en contra del hombre y asistimos, claro, en esta era científica a descubrimientos que prácticamente no propician el desarrollo humano, sino que por el contrario hasta lo obstaculizan. El hombre moderno a veces se siente aterrado con tanto poder en sus manos. Poder que en ocasiones no sabe hacia dónde dirigirlo. Se parece a un niño que fabrica un espanto y luego se asusta con él mismo. ¿Ven? Entonces, al final de cuentas, este punto es más reflexivo con la parte científica, pero que se te vaya quedando que la ciencia ni para un lado ni para el otro, pero que sí tiene que estar regida por su norma de ética respectiva. Y eso nos pasa a esto, lo que cualquier persona debería empezar a ir formándolo, no de la noche a la mañana, chicos, que obviamente esto es con la vida, ¿no? Y con las cosas que ustedes vayan viviendo y viendo. Necesidad de una cultura personal. Por esto, la necesidad que todo científico tenga una cultura, la cual obviamente no debe confundirse con la erudición. ¿Eso a qué se refiere? Ya lo vas a ver lo que te va a decir más abajo. Recuerda, cultura es lo que queda después de que todo se ha olvidado. Es el sistema filosófico que todos debemos construir para hacernos las preguntas vitales de ¿quién soy yo? ¿Qué es el mundo? ¿Quiénes son mis semejantes? ¿Cuál es mi destino? Aquí la respuesta no es lo importante. ¿Qué es lo fundamental? Pues nos ponemos filosóficos. Lo fundamental es la pregunta. Si el científico, ojo, y esto con rojo, si el científico no es ante todo una persona culta, la ciencia moderna será una bomba en manos de un insano. Y lo mismo debe decirse de un profesional. Si un médico u odontólogo no es culto, es algo que se le dice un animal médicos. ¿Por qué? Porque solo sabe de su campo. Y como decían los escolásticos, mathematicus purus, asinus purus. Toda ciencia, si es verdadera, debe fundamentarse en una filosofía. Y chicos, esto es un mensaje que vale oro. El matemáticos puros, traseros puros, decíamos, ¿no? Así no puro, pues el trasero puro, el ano puro. Porque claro, oye, si te das cuenta, ninguna persona, no solo un médico, un odontólogo, cualquier persona tiene que tener cultura. ¿Y eso a qué se refiere? Es que mira, si tú eres un médico y que solamente te la pasas hablando de la medicina y demás, qué aburrido. ¿Qué más? Contame, ¿qué más sabes? A ver, ¿qué sabes de tecnología? ¿Qué sabes del arte? ¿Qué sabes de música? ¿Qué sabes de lenguaje, literatura, de obras, de lugares, de sitios, de paisajes, de país? O sea, contame algo más que no sea tu rama. Y se van a dar cuenta, chicos, y eso alguna vez hemos tenido conversaciones así profundas con otros profesores y sobre todo yo con el director, que a veces nos pasamos charlando, uh, que a veces las cosas van cerrándose así. Un profesional a veces se va cerrando tanto en su campo que por eso, por ejemplo, muchos dicen que el médico solo se tiene que casar con una doctora, que el abogado solo con la abogada, que el ingeniero con el ingeniero, ¿no? Entonces, pucha, es que ¿por qué? O sea, no hay más cultura en lo que podrían congeniar, en lo que podrían hablar, o sea, y tú dices, wow, realmente pues esto, la cultura, no te lo da solamente tu profesión, no por eso, por ser un profesional puedes creerte una persona culta, realmente tienes que formarte también en otros campos. Ahora que yo les diga que ustedes también sean personas cultas, me van a decir, pero es que ahorita no tenemos tiempo, ahorita es el propedéutico, tenemos 3 semanas en sí.
Bueno, chicos, yo los entiendo, pero chicos, en sus momentos libres, yo pienso que cada uno de ustedes tiene su propia cultura, porque yo creo que cada uno de ustedes no solamente se dedica también a estudiar medicina, les encanta hacer cositas que no tienen a veces nada que ver con la medicina, que algunos son deportistas, que algunos son artistas, que algunos son músicos, ¿verdad? Que algunos tienen sus hobbies, que algunos son gamers, que algunos son streamers, y tantas cosas que obviamente varía y le da justamente esa riqueza de ser un ser único, que obviamente no existe otra persona igual que tú en este universo, ¿verdad? Entonces, tiene ese punto, y que claro, según eso vaya creciendo, te vas desarrollando como persona. La ética, entonces, por lo tanto, debe darle, ¿qué cosa? Y esto se lo tatúan por favor, es la ética la que le tiene que darle sentido a la ciencia. El científico moderno no tendría que preguntarse solamente, ¿puedo hacer esto? Porque antes el científico tendría que preguntarse, ¿debo hacer esto? ¿Promueve esto el desarrollo del ser humano? ¿Promueve esto el desarrollo de la sociedad, de la humanidad? Cuando el científico toma la ciencia como un fin en sí mismo, se vuelve prácticamente una amenaza para la humanidad. Trabajando en su laboratorio, pierde el sentido del conjunto y el análisis le impide la síntesis. Es prácticamente una hormiguita dentro de un bosque que nunca va a tener la visión verdadera de todo el bosque. Solo se queda viendo un árbol. No puede el sabio engolosinarse con la ciencia. El padre Blas Pascal le dijo un día una cosa. Voy a conseguirte a su hijo. Es que lo han cortado. Mira, el padre Blas Pascal le dijo un día a uno de sus alumnos. Voy a conseguirte dos maestros. Uno que te enseñe la ciencia y el otro que te enseñe a despreciar la ciencia. Con esto estaba dándole la ciencia, pero al mismo tiempo le estaba dando la cultura. ¿Ven? Entonces hay que tener en cuenta esto, chicos. Ni la ciencia ni el arte dan necesariamente un comportamiento ético. Los que dirigían los campos de concentración nazi, tú sabes que eran sabios, que oían, por ejemplo, las sinfonías de Mozart o hacían incluso las incurvaciones, pero es que claro, todo esto seguía saliendo las cosas mal. Bueno, entonces todo esto, pues mira, estos señores sabios nazis que al mismo tiempo escuchaban a Mozart, al mismo tiempo prendían los hornos crematorios donde hacían arder los cuerpos. O sea que, extremos peligrosos. Para que la ciencia tenga sentido y sirva para el desarrollo del ser humano, tiene que tener una ética. Y obviamente esta ética tiene que brotar de una filosofía personal que cada uno de nosotros la tenemos. Mira, esta parte es una de las partes más reflexivas que tiene este capítulo. Esta intervención puede ser benéfica para la medicina, para la odontología y las ciencias de la salud en su conjunto, que no se desvíen de sus fines. Lastimosamente, el Estado puede también violentar los derechos del individuo y obstaculizar estas ciencias en el cumplimiento de sus fines. Cuando en la actualidad el sistema de atención a una enfermedad dominante es integral, el equipo de salud debe tener un firme criterio ético para defender los nobles ideales de la atención que está realizando en bien del enfermo y de la sociedad, y para no obrar por miedo a una demanda civil, sino por amor a sus semejantes. Mira que la actuación no puede ser individualista, es decir, buscar solo el bien individual, ni siquiera socialista en el sentido de pretender solo ya también el bien social. Debemos reconocer el valor del individuo como persona autónoma y un ser consciente de estar dentro de una sociedad la cual tiene fines nobles que debemos salvaguardar. A veces los médicos y los odontólogos manifiestan que a ellos solo les incumbe el bien de su paciente y nada más. Esto demuestra una actitud individualista, peligrosa para la medicina y la salud en sí. Debemos conocer el medio social en el cual viven él y su paciente si se quiere ejercer una atención integral. En otras ocasiones, solo nos interesan las estadísticas, las cortes, la enfermedad más frecuente y desperdician el caso individual, lo desprecian. El enfermo aislado prácticamente que está ahí sufriendo. Esta parcialización es igualmente nociva, pues pensando en la sociedad, debe simultáneamente atenderse al paciente como si fuera un individuo completo. Y esto es lo que, claro, polémicamente
todos los años, yo creo que como manera reflexiva siempre se los voy a ir hablando en alguna charla y que claro, más que tú oírla y claro, ahora leerla, ya te vas a dar cuenta que lo vas a ir viendo poco a poco en tus prácticas intrahospitalarias y cómo es el desenvolvimiento de tus colegas y tú mismo como ya personal de salud. Salud, medicina y ética, que llevamos unas cuantas más y luego pues los dejo siguiendo estudiando, ¿no? Sus queridos textitos. Bueno, en esta partecita ya vamos a realizar conceptualizaciones no referidas expresamente al campo médico, pero vamos a mencionar simplemente como medicina representando a todo el accionar de los profesionales que trabajan en el campo de la salud. Esto debido a que en sus inicios viene casi desde los griegos y simplemente se hablaba de ella la medicina. Hipócrates, cuando estableció los principios fundamentales de la medicina occidental, ya puso las normas éticas de la medicina como si fueran imprescindibles. Él no concebía un médico sin que tuviera la filantropía, sin que tuviera amor hacia el ser humano, sin ser diligente por su bien y sin ser discreto para guardar el secreto de lo que había visto y oído durante el quehacer. Luego ha venido qué cosa de Hipócrates. Vinieron los códigos de ética médica, dictados obviamente ya por los gobernantes o por las agrupaciones y academias médicas. Los hospitales establecieron sus propias normas de conducta y se han dictado principios que contienen los deberes y los derechos tanto de pacientes como de médicos. Los códigos de ética médica han sido muchas veces una declaración de principios generales que no han tenido una aplicación cuando el médico se enfrenta al caso concreto de su paciente, porque claro, la normativa es muy general y que claro, en casos particulares a veces uno dice, y ahora, ¿y esto cómo lo aplico y cómo lo hago? En otras ocasiones se han convertido en normas para afrontar diversas situaciones, las cuales cambian por razones del tiempo y del lugar, o sea que no es constante. Un verdadero código de ética médica tiene que contener unos principios generales con los cuales el profesional pueda resolver la situación al lado de la cama de su paciente. La ética es un criterio que tiene que formarse en el profesional de las ciencias de la salud. No se enseña solamente en una clase en el aula universitaria. Si bien es cierto, ¿no?, que los fundamentos teóricos para formar este criterio tienen que darse allí, como es lo que ahora se está haciendo, recuerda, es con el ejemplo que el docente debe formarlo. Es al lado del enfermo, es en el quirófano y aún hasta en la morgue donde realmente por la práctica la ética se aprende. La ética en el campo de la salud tiene que ser enseñada por profesionales del campo, ya que debería estar eficientemente adecuada a la práctica. Personas que no estén dentro de la profesión caen en el peligro de dar una ética muy teórica sin aplicabilidad. Esto no basta para que los principios generales puedan ser enseñados por personas conocedores de la ética natural. Y como lo dicen, zapatero a tu zapato, ¿verdad? La medicina necesita una ética porque como toda profesión tiene que estar al servicio de la humanidad. Parece imposible que la medicina o la odontología se vuelvan en contra del ser humano y no cumpla su fin. Pero chicos, la historia nos demuestra cómo esto no es extraño ni esporádico. En el quehacer del profesional a día, vemos cómo muchas veces, si el profesional no tiene una ética, antepone su deseo, por ejemplo, de dinero o a un afán científico sobre el bien del paciente. En algunas épocas de la historia, la medicina se ha vuelto en contra de la humanidad. Hay médicos que ponen a la medicina para beneficio de un poder político, el caso de la medicina nazi y lo ocurrido en muchas hegemonías de derecha o de izquierda que nos corroboran prácticamente lo anterior. La ética también es necesaria para que el paciente vaya confiando o que vaya confiado a la consulta. Claro, si no hay ética, prácticamente no existe la confianza y sin esta confianza no es posible establecer una adecuada relación médico-paciente. Una persona tiene que saber que el profesional tiene una ética y por lo tanto obviamente no le hará daño
y el profesional buscará lo mejor para él. Cuando la sociedad percibe la falta de ética de los profesionales, lastimosamente pierde la fe, lo cual destruye la posibilidad de un ejercicio adecuado de la práctica. El público conoce los avances de la medicina moderna, pero siente el miedo ante los médicos que manejan una tecnología tan avanzada y que carecen de una sólida formación humana, y no alivian al paciente, sino por el contrario, hasta le ocasionan más dolor. Este mismo fenómeno se da en el campo de la odontología, y esto es el riesgo que hay que tener cuidado. Mira, que les cuento hasta una anécdota de esto que pasa. Tú has debido escuchar muchas veces, incluso quién sabe, te ha pasado o muchos familiares, que dicen que he ido al médico y el médico ni siquiera me ha visto nada, ni siquiera me ha preguntado cómo estoy, ni siquiera creo que sabía mi nombre. Es más, ni siquiera me ha revisado. Directamente me ha dicho, se va a tomar esto y se va a hacer estos estudios y después vuelve. Y ¡pum! Me ha botado del consultorio así rapidito. Ni siquiera me ha saludado, me ha dado la mano, no me ha escuchado con su estetoscopio, no me, o sea, y tú dices, pues claro, claro, el médico, todo cerrado en su ciencia, te habrá pedido pues, directamente el estudio clave para ya juntando los datos que habrá logrado, pues, pero directo. Y claro, se pierde ese toque de humanidad y casi robotizando el funcionamiento de la medicina, que eso es algo que chicos realmente, hay que variar. Y lo que ya alguna vez yo les había dicho, uh, eso es lo que hay que cuidar durante la universidad, porque claro, el pensamiento, que claro, la universidad te dice, no, formamos profesionales humanos y de calidad, híjole, con las cosas que suceden ahí, con las cosas que tú vas a ver y que los vas a vivir, te vas a ir dando cuenta que muchas cosas no son como las pintan y vas a decir, wow, realmente tengo que conservar mi yo mismo sin perderme en el medio de todo ese gremio que le dicen pues médicos en sí, ¿no? Hay que tener en cuenta en esa parte también, chicos, la parte reflexiva. La ética tiene en el momento actual un auge entre que el público general y los necios. Toda revista en salud trae artículos sobre ética y las mismas revistas dirigidas al público general frecuentemente se ocupan de temas éticos y la razón es clara. El paciente quiere ser una parte activa en el proceso de la salud. Ya no quiere ser un sujeto pasivo que solo espera órdenes del médico. Él es el conocedor de la importancia de su participación en obtener y en conservar la salud. La misma palabra paciente, usada para denominar al enfermo, conlleva una connotación de pasividad que es perjudicial para el ejercicio del profesional. Pero nosotros y ahora decimos, ¿y ahora cómo le decimos? ¿Paciente o enfermo? Que sonaría incluso más mal. Y algunos dicen, pues yo prefiero que me digan paciente que me digan el enfermo. Bueno, yo creo que eso se lo dejaría a criterio de cada uno. Los cambios tecnológicos de la medicina han enfrentado incluso al público, han enfrentado al Estado y a los médicos mismos a nuevas situaciones, muchas de las cuales presentan obviamente problemas éticos inquietantes. El morir con dignidad, el hacer una distribución ética apropiada de los recursos, el uso de psicofármacos, todo esto obviamente plantean dilemas éticos que son difíciles de resolver en un determinado momento. Aunque todo profesional de la salud debería tener una formación ética sólida, los problemas éticos en la práctica lastimosamente han aumentado tanto en cantidad como en complejidad. Así que es necesario cada vez más establecer un consejero o un consultor de ética médica y odontológica en los hospitales y entidades de salud que aporte al equipo médico su punto de vista para que pueda tomarse una decisión más conveniente al paciente y por lo tanto una decisión más ética. Y claro, la mayoría de hospitales, centros, tienen un comité de ética, tienen a profesionales que dan ese visto bueno a procedimientos, decisiones, situaciones que se viva dentro del hospital desde un punto de vista que sea más conveniente para los pacientes y que sean resueltos desde el punto de vista más ético. Cuando los temas que la ética plantea se profundizan, muchas veces los médicos ven con inquietud cómo sus actuaciones deben ser reevaluadas a la luz de estos nuevos elementos. La formación ética del profesional tiene que ser, ojo, continua, y el egresado incluso tiene que seguir formando su criterio, porque cada día surgen nuevas situaciones que tendrían que resolverse éticamente.
Mientras más conciencia haya en la sociedad y en los médicos y odontólogos de que es imprescindible tener un comportamiento ético, más pura será el ejercicio de las prácticas y más beneficios sociales traerán. Es necesario repetirlo. La ética no es solo un conjunto de normas, no es solo un manual de procedimientos. Ella debe ser la vivencia existencial que haga brotar un comportamiento. Más allá de la ética y trascendiéndola está el amor por el ser humano y el deseo de ayudarlo. Con razón decía Al-Razi, famoso médico árabe, decía, la medicina es un arte que se lleva en el corazón. Y nos vamos con esta partecita, naturaleza del ser humano. La razón de ser de la medicina prácticamente es ¿quién? Pues es el ser humano, que no sabe que el perrito y el gatito no estudian medicina, ¿no? No, nació por el ser humano. Y de ahí la necesidad de analizar su naturaleza. El concepto que nosotros tengamos del ser humano depende de nuestra propia cosmovisión, y eso es incuestionable. Es decir, de la percepción de nuestro yo. Y también, no solo de nuestro yo, también la percepción del mundo que nos rodea. Eso es la cosmovisión. Esta cosmovisión es el resultado de muchas cositas: ciencia, filosofía, creencias adquiridas por cada uno de nosotros. La ciencia nos explica los mundos interiores y exteriores, percibidos por los sentidos. Y claro, la filosofía nos muestra las causas remotas. La creencia nos hace experimentar la dimensión última de la vida. Cuidado que estas tres te las crucen como una pregunta de examen, así que ten cuidado, ¿sí? Sin todo esto, sin estas tres, es imposible tener una idea del ser humano. Toda persona tiene que analizar los datos, las experiencias vividas, analizarlos y formar su propia idea del ser humano. A esto nosotros le llamamos cultura. Todos los filósofos desde Sócrates han insistido en la necesidad de escarbar dentro de sí como único método para llegar a la verdadera sabiduría. La definición del ser humano comprende tres elementos claves: el yo, el otro y el universo. Esto ha sido una pregunta de convocatorias pasadas. Se les ha tratado de hacer confundir entre los tres elementos del ser humano. El yo. ¿A qué se refiere con el señor yo? La percepción del yo es la percepción más profunda y existencial. Es posible que en el estado fetal se tenga ya la conciencia del yo existente. Para los filósofos, esta percepción ya es la prueba irrefutable de la existencia del ser. Cuando analizamos qué somos, brota inmediatamente el dualismo cuerpo-alma y el dualismo materia-espíritu. Esta concepción es herencia del racionalismo cartesiano. Para Descartes había la res extensa, la cual puede mensurarse, y también existía la otra res. Cuidado que te pregunten las reses de Descartes. La res cogitans era no mesurable. De aquí salió el concepto de que el humano está compuesto de un cuerpo formado por células y un principio vital situado en la glándula pineal o en otro sitio respectivo. La misma creencia moderna ha reevaluado este concepto dualista. No se puede trazar una línea entre la materia y el principio vital, o sea, no hay un punto de transición de golpe. En cada célula, estos dos elementos están mezclados inseparablemente. Un túbulo renal tiene un principio vital, tiene una inteligencia para decirlos así, y que guía sus actividades para alcanzar un fin. El médico a veces niega lo que no puede medirse ni percibirse por el microscopio. Analicemos cuáles serían las características que diferencian al ser humano de los otros seres de la naturaleza. Nos vamos con estas dos cositas. Poder exceder los instintos. Acuérdate, estas cositas diferencian al ser humano de otros seres de la naturaleza. Nosotros somos diferentes de, por ejemplo, los animalitos porque podemos exceder los instintos. El ser humano, por el proceso de la cerebralización, puede transgredir sus instintos y obviamente no obedecer a ellos. Ya vimos, líneas más arriba, las características diferenciales entre los hombres y los animales. De esta capacidad de violar los instintos nace la necesidad de establecer ¿qué cosa? La conducta. Es decir, ahí nació la ética. Si el comportamiento humano fuera solo instintivo,
no habría la necesidad de normatizar nada, pues un instinto siempre es bueno y busca el bien del individuo y la especie. Cuidado que esa frase te la pregunten. Conciencia del pasado. Acuérdate que el ser humano es el único ser que al nacer ya tiene un pasado. ¿Sabes que un tigre cuando nace es como si antes no hubiera habido ningún otro tigre? Pero es que el ser humano, al contrario, cuando llega al mundo, ya encuentra una cultura, encuentra un cúmulo de conocimientos adquiridos por otros con anterioridad. Luego, en el transcurso de su existencia, acumula sus propias experiencias, formando así los recuerdos personales y un pasado personal en sí. Inquietarse por el futuro. Recuerda, todo ser humano busca siempre el más allá, se proyecta, ve adelante, se asusta por el futuro. Don Miguel de Unamuno decía que el hombre es un animal moribundo, es decir, que tiene en todo momento la conciencia de su muerte. Algún día, piensa, estaré muerto. Es el único animal que piensa que se va a morir todo el rato. Y peor si es estudiante de medicina, me voy a morir, ¿no? Aunque no sepa cuál es la naturaleza del estar muerto, y eso es lo chistoso. La inquietud del más allá ha obsesionado al hombre desde que somos sapiens, y en toda cultura el culto a los muertos es considerado como uno de los ritos importantes. Y pues claro, el humano es el único que le rinde culto a sus muertos. O tú me vas a decir que hay un cementerio de gatitos, de perritos, de animalitos ahí en el spa. No hay. Se fue la vida y se fue. La respuesta, si hay uno, perdón, la respuesta si hay o no un más allá, está dada por la cosmovisión a la cual nos referimos hace poco, o sea que depende de cada. Buda, cuando se le preguntaba por el más allá, siempre callaba. Esta posición es asumida por muchos filósofos existencialistas, los cuales sin negar una trascendencia, tampoco la afirman, pues para ellos, con nuestra mente tan limitada, es imposible dar una respuesta a este interrogante. La segunda posición es asumida por los que ya también, al contrario, niegan toda la trascendencia. Para ellos estamos arrojados en las dos coordenadas de tiempo y de espacio, y nadie puede decirnos el sentido del universo, y menos aún nadie nos puede decir el sentido de nuestra propia vida. Contra lo anterior está la posición de los que creen en una trascendencia. A tener en cuenta, la vida termina en otra superior, y esta vida es solo un camino, una etapa para la otra, que obviamente es la vida verdadera. Por último, algunos piensan que no debemos buscar otra vida, sino convencernos que el fin de la vida es la vida misma, que el cielo y el infierno están aquí y que debemos vivir la vida con la intensidad del instante. Aquí y ahora, decían los señores romanos, ¿no? Hic et nunc. En esta posición caben muchos matices, desde el grosero hedonismo materialista, el cual solo tiene por objeto gozar los placeres, hasta aquel existencialismo que pretende vivir la plenitud vital de cada instante. Esta última es la excelsa posición del Zen, expresada por uno de sus maestros. Cuando tengo sueño, duermo, cuando tengo hambre, como, y cuando duermo, duermo, y cuando como, tengo que comer, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, ustedes se van a quedar por el día de